Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos aquí en este canal, en este tu canal, Conociendo la Verdad, donde los invitamos a todos los católicos y a todos los cristianos a exponer, a traer sus razones, a defender la verdad a través de la palabra de Dios y sus conocimientos. Sean bienvenidos todos ustedes a cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando y traemos en esta noche, en este tiempo, un debate demasiado y muy bastante conocido que es la veneración de las imágenes. ¿Qué es lo que nos enseña a nuestras doctrinas? ¿Es bíblico la veneración de imágenes o no es bíblico la veneración de imágenes? Tenemos como nuestros amigos que se han puesto de acuerdo para traer estas enseñanzas a Rodrigo Ubiarco y a Sergio Pérez, dos oponentes que se decidieron a venir, exponer la verdad, pisar la arena de los debates aquí en tu canal, uh, Conociendo la Verdad. En unos breves momentos estaremos presentando o se estarán presentando los oponentes, así es de que les pedimos atención y les recordamos que estos debates son sin ninguna editación. Nosotros somos serios al presentar este tipo de debates porque se habla con la palabra de Dios. Nosotros somos honestos al no grabar después de haber terminado el debate y también como todos ustedes deben de saber que en este tipo de cosas debemos de tener la seriedad lo mejor y lo más posible porque lo hacemos para Dios. Así es de que en instantes cuando se termine el debate, automáticamente el debate será subido a YouTube sin editar, sin agregar, sin quitarle nada. Así es de que con la misma seriedad con la que hacemos este tipo de debates, a los oponentes les pedimos que debatan con la misma seriedad en la cual hemos querido llevar a cabo este canal. En esta ocasión les presento a Rodrigo Ubiarco y quién más que se presente de él. Adelante, Rodrigo, tienes 5 minutos para dar tu presentación. Sí, amén, Señor, bendiciones. Gracias, Señor. Vamos a exponer la palabra del Eterno, tal como está escrita. Como ustedes, esa doctrina de la Iglesia Apostólica, es doctrinas de las de acuerdo área. En un vamos, el ser catolicismo, pero el Señor nos dio luz, ¿verdad? Es su palabra y salimos para predicar su bendita y hermosa palabra. Hoy en las redes sociales hay muchos que dicen que el cristiano no sé qué es adorar, que un católico bien ve, no se hace protestante. Pero vamos a demostrar conforme a la palabra del Señor realmente qué es venerar, ¿sí? La palabra venerar la vamos a exponer, me va a tocar exponer, edificación a todos ustedes. Recuerda, yo me llamo Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Los invito a mi canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, donde hemos llevado diferentes debates con unicitarios y hoy por primera vez vamos a llevar un debate con un romano. Esperemos que sea de edificación este debate y que usted entienda y escuche sobre la palabra y que entienda qué es venerar realmente conforme a lo que está escrito. Pedro, en Hechos de los Apóstoles, Cornelio se le postró y le iba a dar veneración
y Pedro no la aceptó. Dijo, yo soy hombre, igual que tú, levántate, ¿sí? Vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la Biblia. Voy a usar la Biblia Reina Valera, ¿sí? Porque es una de las Biblias que se ha traducido al español, la Biblia Reina Valera, ¿sí? Entonces no va a haber casi ninguna discrepancia acerca de los que la Reina Valera es traducción directamente del latín. Vamos a ver realmente qué es y o hasta dónde está mi oponente. Vamos a ver realmente si un católico bien preparado nos muestra realmente la verdad bíblica, ¿sí? Hay muchas veces que nosotros nos metemos a estudiar las Sagradas Escrituras, nos metemos a estudiar cultura hebrea. Si es un cristiano evangélico, cuando usted deja su, su raíz de origen, su nacimiento, de cerca de una tradición y se mete realmente a orarle al Dios Todopoderoso, el Señor le revela que todos conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Gloria al Señor. Mi nombre es Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, soy de Guadalajara, Jalisco, México, y espero llevar mi exposición de esta palabra y que usted escuche realmente lo que voy a exponer, lo que va a exponer mi oponente, y veremos si él alguno de mis argumentos o está en contra de lo que la palabra del Señor. ¿Sí? Gran invitación de antemano es, reitero, es la primera vez que debato con un católico romano y esperemos que es realmente lo que Dios me ha dado. Amén. Muchas gracias. Espero que visites mi canal y te suscribas a él. Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Gloria sea al Señor. Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Amén. Siempre. Gloria sea al Señor. Gracias, Rodrigo. Gracias. Pues esta fue la presentación de la introducción de Rodrigo Ubiarco. Y ahora vamos a continuar con el siguiente ponente. Le pido que por favor desactive su micrófono para que lo podamos escuchar, señor Sergio. Dios le bendiga. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Tiene 5 minutos para dar su introducción. Hola, buenas noches. Mi nombre es César Sergio Pérez Reynoso. Fui misionero católico. Trabajo actualmente para la pastoral familiar aquí en Puebla, México. En especial para el grupo de los hermanos que han perdido sus parejas, como divorciados, separados, abandonados. Familias en situaciones difíciles de separación. Hoy, nuevamente, el Señor nos ha invitado a compartir un tema 100% bíblico, ¿verdad? Y yo no es refutar ni nada, pero simplemente le comparto al compañero o hermano, amigo Rodrigo, que no es ni mi oponente, ni somos rivales en nada. Simplemente vamos a conocer la verdad, qué es lo que está escrito a través de las Sagradas Escrituras. Tenía yo conocimiento, tenía yo en cuenta que el tema era la veneración, ¿no? O sea, y pues hoy, ahorita que lo estoy escuchando bien, el tema es un poco diferente al que habíamos preparado, pero no pasa nada. Dice la palabra del Señor que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, Romanos 8:28. Entonces, si el Señor dispone que ahorita en este momento compartamos su mensaje divino, es para que conozcamos la verdad, para que encontremos la verdad y estemos en el único camino que nos lleva a la verdad. Porque mucha gente encontrará muchísimos caminos, pero nada más hay un solo camino. Ya lo dice Pablo, ¿no? Que nada más hay un solo Dios, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo y no hay más. Aquellos que inventaron más, pues
Dice el Señor Jesús, ¿no? Si ellos deciden seguir esas doctrinas, pues adelante. Nosotros vamos a tratar de compartir lo que es la verdad y nada más que la verdad, sin salirnos. Debemos en qué tiempo fue escrito los textos bíblicos que van a venir, escritos, y por qué se escribieron. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, mi nombre es César Sergio Pérez Reynoso y estoy a sus órdenes. No vengo a pelear, no tengo ningún oponente. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a la salvación. Dice la 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Bueno, pues vamos a compartir esa verdad. Vamos a descubrir esa verdad. ¿Qué es lo que Dios nos está invitando a conocer? Dios está prohibiendo y qué es lo que no prohíbe. Adelante, hermano Leonardo. Gracias, Sergio. Si pueden activar su micrófono, por favor, se lo agradeceré. Sí, vuelvo a decir el título de este debate. ¿Es bíblico la veneración de imágenes? Esta es la premisa que llevarán a cabo los dos creyentes. ¿Es bíblica la veneración de imágenes? César Pérez duró 2 minutos con 59 segundos, 38 milisegundos. Ahora bien, la temática va a ser de esta manera. Ya se dio la introducción. Serán 10 minutos de exposición por cada persona, 10 minutos de refutación por cada persona, 10 minutos de preguntas y por último se va a terminar con 10 minutos de despedida y última refutación. Así es que les pedimos a todos los oyentes que pongan mucha atención, que tomen papel, lápiz, que vayan a los escritos y así puedan tomar lo bueno de este debate. Que Dios les bendiga y que nos ayude a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Comienza Rodrigo Ubiarco con los primeros 10 minutos. Adelante, Rodrigo. Al Señor, pues bien, vamos a empezar primeramente, ¿qué es venerar? La palabra venerar viene del latín venerari, sentir o mostrar a una persona mucho respeto por una persona o una cosa, venerar, reverenciar. En segundo término de religión, dice dar culto a Dios o a las cosas sagradas. Pero la palabra venerar es una palabra sinónima. Entonces, vamos a ver qué realmente significa venerar. La palabra venerar significa admirar, apreciar, estimar, respetar, honrar, tener en un altar, celebrar, exaltar, confiar, y aquí vemos la palabra realmente que significa venerar, adorar, idolatrar y amar. Nosotros, como conocedores del significado de la palabra venerar, vamos a ver que venerar es igual a adoración. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, todos ustedes leen, ahí aparece varias veces en la Biblia católica, varias veces la palabra venerar. Pedro no aceptó la veneración de Cornelio. Esa palabra veneración se traduce como adoración. Del latín significa rezar. Acto de religión por el cual Dios es conocido como el único digno del honor supremo por ser infinitamente perfecto, tener dominio supremo sobre todos los hombres y el derecho a la sumisión y entrega total de todos los seres. La adoración es un acto de la mente y la voluntad que se expresa en oraciones, posturas, actos de reverencia, sacrificios y con la entrega de la vida entera, no confundir con devoción. Usando la etimología del que traducida es adorar, vemos el significado de adorar. El es postrarse y orarle a Dios, rezarle a Dios, porque solamente a Dios se le ora en espíritu y en verdad.
Eso lo vemos en la palabra de Dios en Juan 4:24 y versículos siguientes. Dice que al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Entonces, venerar es traducida en la Reina Valera como venerar. Entonces, dentro de la Iglesia católica, dicen que ellos veneran imágenes. La veneración significa a una imagen postrarse ante ellas y rezarles. Cuando el romano se postra ante una imagen y se le da un rezo, se le da adoración. Se le está, según ellos, se le está dando veneración. Pero como vemos el significado de venerar, que es orar, es adorar, cuando usted se hinca y se postra, y si empieza usted a orar o a rezarle a esa imagen, usted lo que está haciendo es adorarla. La Biblia no permite la adoración a las imágenes en ningún lado. No hay texto bíblico donde diga que una imagen fue adorada. El hermano dice que el arca donde estaba la presencia de Dios se adoraba porque el arca tiene 2 querubines, pero no. Todo el pueblo judío sabía que esa arca representaba la misma presencia del Dios Todopoderoso. No hay texto bíblico donde diga que se le venera a una imagen, mucho menos que se le rece a una imagen. Cuando usted se hinca y reza a una imagen, usted está adorando. Aquí vemos una idolatría disfrazada. La palabra venerar se traduce como adorar. Y nosotros sabemos que adorar a Dios es reconocerle como un ser supremo, creado, salvador y señor de todo. La adoración o la veneración es el primer acto de la virtud de la religión. No, realmente cuando veneramos al Dios Todopoderoso, nos postramos ante Él y iniciamos una comunión con Él en oración. Le estamos dando a ese ser supremo la adoración o la veneración a un Dios, que es el Dios Todopoderoso. La adoración o la veneración es exclusiva a Dios, es exigida por el primer mandamiento. Jesús dijo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lucas 4:8, Deuteronomio 6:4, versículo 5, Mateo 4:10. Adorar humildemente, reconocer la verdad. Nosotros cuando reconocemos, honramos al Señor, estamos venerando. Cuando reconocemos que ese Señor es un ser supremo, un ser divino, lo estamos venerando. Y la veneración es adorando. Mi amigo, el invitado, tendrá que demostrar en sus 10 minutos de refutación si realmente yo estoy equivocado. La adoración es exclusiva a Dios, es exigida por el primer mandamiento, o sea, lo dijimos, adorar humildemente, reconocer la verdad, somos criatura ante Dios, imagen y semejanza de Él. La adoración nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando usted tiene una comunión verdadera todopoderoso, usted se reconoce pecador, se arrepiente, se postra, invoca el nombre de Jesús sobre su vida y empieza a rezarle, empieza a orarle. El significado de orar para él es rezar. Sí, vamos a dar ese significado. Vamos a ver que la palabra rezar es oración, ¿sí? Dice la palabra adoración deriva del latín adoratio, que tiene raíz en los términos ad, oro, y significa en griego, ¿sí? Significa no bíblico y teológico, que significa la devoción o culto que se da solo a Dios. El propio Jesucristo dio esa ley: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto.
¿sí? Dicen los apóstoles, Señor, enséñanos tú a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Entonces él dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? El reconocer que hay un Padre que es nuestro Señor, estamos exaltándolo, lo estamos alabando y lo estamos adorando, y por lo tanto le estamos dando veneración. Amén. Veneración. La palabra veneración aparece en la Reina Valera 2 veces. Hay 2 textos nomás donde la palabra veneración aparece, ¿sí? El catecismo de la Iglesia Católica enseña que la adoración es el primer acto de virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como tal, creador y salvador, Señor, y don de todo cuanto existe, amor infinito y misericordia, ¿sí? O rezar al Señor, eso es adoración y eso es veneración. Cuando usted se hinca ante una imagen y le empieza a orar o a rezar, usted lo está adorando. Hoy estaba reflexionando acerca de qué es realmente la veneración a las imágenes o a los santos. Dentro de la, dentro de la, ¿cómo se puede decir? Religión católica romana, existe una manera de confesar sus pecados ante un sacerdote. Usted llega ante el sacerdote, se confiesa, ¿sí? Y el sacerdote le da una penitencia y le dice, ve a la imagen del Sagrado Corazón, ve a la imagen de María, ve a la imagen de San Judas Tadeo y rézale 10 Padres Nuestros según la equivalencia del pecado que usted haya llevado o haya hecho. Entonces, cuando el sacerdote da esta orden de que usted vaya ante la imagen o ante la estatua y usted se postre y empiece a rezar o a orarle, le está dando usted adoración porque usted la está venerando. Primero, eso es un acto de adoración, ¿sí? El pueblo judío adoraba a Dios a través de la barca porque el Señor les dio ese pacto, ¿sí? Tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Eh, Gracias por respetar el tiempo. Ahora, en estos momentos, vamos a continuar con el amigo Sergio. Sergio tiene, a partir de mi señal, va a tener 10 minutos para exponer el tema de la veneración de las imágenes. ¿Es bíblica? Adelante, Sergio. Tiene su tiempo. Sí, buenas noches. Bueno, no escuchaba yo bien cómo hablaba nuestro hermano que estaba exponiendo, ¿verdad, Rodrigo? Pero le llegué a escuchar. La Iglesia Católica está de acuerdo en que al único que se le debe dar honor y gloria es a Dios. No hay otro. El único que salva acá en la tierra es Jesucristo. A Él el poder, el honor y la gloria. No hay más. En eso la Iglesia está de acuerdo. La pregunta bien importante que yo me estoy haciendo ahorita en este momento es que nos quiere poner en tela de duda, en tela de juicio, las ordenanzas de la Iglesia, y citando el Catecismo de la Iglesia Católica, anuncia y denuncia que el católico está mal, según lo que yo le estoy entendiendo, ¿no? Él piensa y cree que postrarse es adorar y no, no es así. ¿Por qué no es así? Citaba el texto bíblico de Cornelio, ¿no? Donde se echa a los pies de Pedro y todo. Pero ¿qué suscitó? ¿Qué pasó cuando Cornelio se postró a los pies de Pedro? Cornelio pensó que Pedro era una divinidad. ¿Por qué? Nos damos cuenta, el pueblo judío y sus alrededores estaba lleno de deidades, divinidades, dioses paganos. Y Cornelio, dentro de su, ¿cómo le podemos llamar? Su ingenuidad, pensó que Pedro era uno de ellos. Mas no, Pedro le recalcó y le dice, no, yo también soy humano, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica venera
¿qué es lo que venera la Iglesia Católica? Hay que descubrir que en el Antiguo Testamento, el pueblo elegido le es prohibido la adoración a los ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? Por ejemplo, el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el verso 4, que mencionó nuestro hermano, Dios está prohibiendo la hechura de imágenes que estén arriba en el cielo, por debajo de las aguas, ¿no? Pero claramente Dios dice, no te postres ante eso, soy un Dios celoso. Ahora, si citamos el texto, el Éxodo 20, verso 3, nos dice claramente la Escritura, no tendrás un Dios rival mío. ¿Sí? Bueno, al hablar de un Dios rival mío, estamos hablando de un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Es otro Dios, un Dios pagano. Un Dios muerto que no tiene vida. Prácticamente hoy nosotros, cristianos conversos, dentro de la Iglesia Católica, descubrimos que un ídolo es la representación de Satanás o de un demonio. Cosa totalmente diferente a lo que hay en la imagen, una imagen religiosa. Por ejemplo, ¿no? Una imagen de cualquier santo, ellos creen o aseguran que si uno se hinca o se postra, está uno adorando a la imagen. No es cierto, yo nada más le recuerdo a mi hermano Rodrigo, que recuerde cómo el libro de Samuel, cuando David va a ser ungido, el profeta Natán habla y le dice a Dios, de seguro este va a ser el hijo ungido, porque pasaban los hermanos de David y se daban cuenta que estaban fuertes, más fuertes que David. Y Dios le decía, no, no es ese. Y llegó un momento en que lo hartó a Dios y Dios le dice, cállate, miras con... Pero Dios ve el corazón de los hombres. Acá es algo muy importante. La oración es el diálogo íntimo entre Dios y el hombre. Uno, como ser humano, no puede uno saber qué está haciendo la persona cuando está hincada, cuando está postrada. Porque si lo lográramos saber, entonces ya estaríamos hablando de adivinación, cosa prohibida en la Biblia. Dice el Deuteronomio, capítulo 18, verso 10 o 19, no recuerdo ahorita bien, que dice que aquel que practica adivinación es aborrecido por Dios. ¿Sí? Entonces, si mis hermanos que ven a una persona que está en sintonía con Dios, que está en oración con el Padre, está hablando con el Señor, está en un diálogo íntimo, dice, oye, estás adorando. Fíjate, te estás postrando ante un Dios rival de Dios. Pues simplemente esa interpretación es falsa, ya que está cayendo en la interpretación de adivinación y está siendo aborrecido por Dios, por si no lo sabía. ¿Sí? Ahora, mencionó el Arca de la Alianza. Vamos a descubrir en el Éxodo, todo el mundo sabe que el Éxodo es la salida del pueblo de Egipto, ¿no? Porque quedaron 400 años como esclavos allá en Egipto, entraron por José. Bueno, Egipto es un pueblo pagano lleno de deidades, lleno de dioses, falsos dioses, politeísta. Y cuando Dios les da las tablas de la ley a Moisés, es lo que le prohíbe hacerse esos dioses, no lo que hay en la iglesia. Por eso, ¿para quién fue dado ese texto bíblico? Porque Dios quería un pueblo de corazón limpio. Dice el Salmo número 51, lávame y quedaré más blanco, purifícame y seré más puro que la nieve. Así a Dios le agrada al pueblo, así quería su pueblo, no lo quería contaminado, ¿no? Ahora, vamos a descubrir cómo esos dioses son rivales de Dios que nada tienen que ver con lo que hoy hay en la Iglesia Católica. Recordemos el pasaje bíblico cuando Elías reta a los 360 sacerdotes de Baal a que se manifiesten por medio de el sacrificio que iban a hacer y la hoguera. ¿Y cómo se manifiesta Dios vivo? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que Elías es un hombre venerable, cosa que no es igual a lo que nos decía nuestro hermano, que es un sinónimo de adoración. No, nada que ver.
Por ejemplo, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, vemos a un venerable anciano llamado Simeón. Entonces, si la Biblia le llama que es un venerable anciano, ¿estamos adorando a Simeón? No. Descubrir qué es la adoración a los ídolos. Por ejemplo, he oído muchas de las veces cómo comparten el texto del verso 2. Son santos todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre, pues fueron llamados a ser santos, fueron santificados. ¿Sí? La iglesia, ¿qué tiene? ¿Qué recuerda? No tiene dioses, no tiene deidades ajenas ni rivales a Dios, sino tiene a esos santos que ya se santificaron, que ya dieron testimonio de vida, ¿sí? Que ya agradaron y son gratos a los ojos de Dios. Dice 1 Timoteo, en el capítulo 2, verso 1, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los santos? Los santos oraban unos por otros. Dice 1 Timoteo, es necesario que oren unos por otros, porque esto es grato y le agrada a Dios. Bueno y le agrada a Dios, pues Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Sí? Ahora, si este santo que tenemos en la iglesia lo consideran nuestros hermanos no católicos, lo consideran como Dios, pues es una equivocación de ellos. Es una mentira que el enemigo les ha metido y creen que eso es un Dios, mas no es cierto. Ahora, la veneración a las imágenes no está prohibida en la Biblia. Y el mismo hermano citó el Éxodo 25, verso 18, donde Dios ordena la creación de los querubines para el adorno del arca de la alianza. Recordemos que esos querubines estaban en el lugar santísimo, donde se ofrecían los holocaustos para agradar y adorar a Dios, mas no se estaban adorando a los querubines. Así estamos dentro de la iglesia. Cuando nosotros nos postramos, nos hincamos, sea donde sea, tenemos una imagen, lo que sea, y estamos adorando a Dios, estamos en unión y en comunión con Dios. Nada tiene que ver lo que está hablando nuestro hermano. Esa es una total mentira, ¿sí? Donde él asegura que dice que el católico romano está adorando. Mentira, no es cierto. Y si él asegura eso, pues con todo respeto, yo nada más le digo y le recalco que eso es adivinación, lo que él está tratando de interpretar. Y eso es aborrecible ante Dios, ante los ojos de Dios. Ahora, el mismo Jesucristo anuncia señales de las imágenes y no las condena. Tiempo. Por ejemplo, Tiempo. Gracias, Sergio. Gracias por tu participación. Hasta ahorita ya los dos tuvieron su exposición. Cada uno de los oponentes, de los contrincantes, han tenido su exposición y a continuación daremos al paso a los 10 minutos de refutación. Rodrigo, a mi señal vas a tener 10 minutos para poder refutar la primera exposición de Sergio. A mi señal te lo voy a indicar. Y adelante, Rodrigo. Tienes 10 minutos para tu exposición. Vamos a... Primeramente dice que Cornelio pensó que era una deidad. Algo ilógico. ¿Por qué? Porque Cornelio a Pedro se le había tenido una manifestación de un ángel. Entonces él sabía realmente la diferencia de ver a un ángel o ver a un hombre. Ahí mi oponente cae en eso. Dice como, si Cornelio sabía la diferencia de un hombre y un ser divino, claro que la sabía, apareció un ángel y él era temeroso de Dios. Él sabía que había un Dios todopoderoso porque él era temeroso de Dios. Entonces al postrársele a Pedro para darle de reverencia, Pedro luego lo levantó y le dijo, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, no me adores, no me veneres, pues yo soy hombre.
Ahí. Enseguida Dios dice veneración. Ok, vamos a ver, la veneración se le da tanto a Dios como a dioses paganos. Sí, como usted lo escucha, la veneración se le da a Dios, el Eterno, como a dioses paganos. ¿Por qué? A la diosa Diana, en Hechos de los Apóstoles, dice que todo el pueblo veneraba, ¿sí? La veneraba a la diosa Diana. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, dice, pero veréis y oís que este Pablo no solamente en Efeso, toda Asia ha apartado muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses lo que se hace con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditar, sino también que en el templo de la gran Dios nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Veneración a un Dios. Eso está escrito, eso es Biblia, está en la Biblia, usted léalo. La veneración, yo le di el significado etimológico de la palabra veneración, que significa adorar. No va a poder tocar ese argumento porque él sabe realmente que al postrársele a una imagen y al darle rezo es adorar, adorar. Porque la palabra rezar es orar. Sino que él me minutos de refutación. Ok. Dice, ¿sabe qué hace la persona postrada? Ni que fuera divino. Bien, cuando van y se confiesan y da el mandato, vean, vete a esa imagen de Sagrado Corazón, póstrate, reza la penitencia de 10 Padres Nuestros. El sacerdote, entonces él no sabe realmente lo que iba a hacer aquella persona que se confesó. Claro que sí sabe, porque él da mandato, ve y póstrate y rézale, cumple tu penitencia. Y si no cumple esa penitencia, no puede comulgar. Él va a tener que refutarme esto. No creo que lo logre, pero bien, vamos a ver. Entonces, se les da la orden de postrarse a tal imagen y se les da un rezo, y ese rezo es adorar. Todo apóstol que dio testimonio en vida lo dio, no después de testimonio apostólico se dio en vida. Los milagros se hicieron en vida. Sesión apostólica se hace en vida, no después de muerto. Y si no, que mi oponente me demuestre bíblicamente, después de muerto se puede hacer una intercesión. No hay texto bíblico de vida después, nada de muertos. Ahora, no está prohibida, dice que las imágenes no las prohíbe Dios. Ok, bien. No está prohibida, pero tampoco está permitida. Así que es, es una palabra, se puede decir, a mitad, ¿sí? Porque tampoco es permitido, pero tampoco es prohibido. Lo que único que está prohibido, que se hincaban que los querubines, claro, porque la arca representaba la presencia de Dios, y mi oponente, si sabe y lee la Biblia, los querubines están delante de la presencia de Dios. Por eso en el templo judío, el Señor le dio una manera de hacer, no tenían que faltar. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios hay querubines. Entonces los querubines están delante de la presencia de Dios. Yo creo que ya con esto, aparte de los 10 minutos que él dio, ya está refutado. Esperemos ver realmente si él me puede refutar del significado etimológico de la palabra veneración, que significa adorar, ¿sí? Es sinónimo. Esperemos que él pueda. Bien, vamos a ver que realmente Isaías 58:13, si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí vemos que el Señor Dios Todopoderoso Eterno, el Padre Yahweh, a que, a que le den veneración. O sea,
¿Qué es lo que manda el Padre? Que le den veneración, que es adoración. El significado de veneración es adoración, sino que Él me lo demuestre con los diccionarios que hay, que me demuestre lo contrario. A Dios es venerar, porque es una de las palabras o uno de sus significados etimológicos de honrar a Dios. Por eso en Juan capítulo 5 dice que honren al Padre como honran, que honren al Hijo como honran al Padre. O sea, veneren, adoren al Hijo como adoren al Padre. Porque la palabra etimológicamente significa venerar. Eso lo vemos en el hebreo 35:13 en el diccionario Strong. Es de la palabra kabet, raíz primera, raíz primaria, sentir peso en sentido, cargoso, sentido bueno, numeroso, rico, honorable, causativo, hacer más pesado, agravar, arreciar, causar, venerar. Esa es la etimología de la palabra de adoración. En Hechos capítulo 6 vemos que se le da veneración a una diosa pagana, ¿sí? Es adoración también. Por eso el Dios Todopoderoso prohíbe la veneración y la adoración a dioses falsos. Pero, porque aquí estamos viendo que la palabra venerar o que venerar es permitido por las imágenes de dioses. Si yo le demostré etimológicamente el significado de la palabra venerar y el postrarse y el rezar es, él tendrá que negar eso. O está de acuerdo con lo que yo le digo, o me lo tendrá que negar e ir en contra de la palabra del Señor. Él me tendría realmente venerar a una imagen es permitido y bíblicamente, no lo creo, no creo que pueda. A la diosa Diana se le dio veneración, o sea, se le dio culto, se le dio adoración en un altar y se le llamó Altísima, que ese es el significado de ponerle a un altar. En un altar una imagen, a esa imagen usted la está haciendo porque en el pueblo judío era una tradición que llevaban a los santos altos, como lo vemos hoy en las procesiones católicas romanas, que llevan a sus santos altos. Esa significa que era el Altísimo y solamente se le daba ese culto a los dioses paganos. Y hoy en la tradición católica romana vemos que ellos alzan las imágenes, alciéndolas al. Si no son dioses, entonces a esa imagen se le venera como si fuera el Altísimo. ¿Sí? Por eso esa era la tradición judía pagana. La palabra venerar en el griego 4576, que es el estrón, es la palabra sebomai, voz media de un aparente verbo primario, reverenciar, adorar, honrar, adorar, piadoso, temeroso de Dios. Así que ya he probado que la palabra a dioses falsos, como se veneraba a la diosa pagana Diana, y al postrarse a las imágenes y se les el orarles o darles rezo, se les está adorando, porque cuando uno ora a Dios es adorar, y más cuando se les hace peticiones de un milagro. La Biblia registra milagros de los apóstoles en vida, no después de muertos. En vida se hacen los milagros, pues es un don del Espíritu Santo que da el amén. Gloria sea al Señor. Bendiciones. Ok. Gracias, Rodrigo. Te pasaste 20 segundos, los mismos que le daré a Sergio. Sergio, le ¿Cuántos? voy a dar 20 segundos a usted. Entonces yo le pido que comience con su refutación a mi señal. Permítame. Yo le digo, adelante. Tiene 10 minutos para refutar.
Parece ser que tuvimos una falla, se nos desconectó a Sergio. Vamos a esperarlo, lo voy a reanudar, a restablecer el tiempo, Rodrigo. Esperemos unos segundos porque esto sucede a veces cuando nuestra señal no es la mejor. Aquí lo tenemos. Perdón, se me desconectó. ¿Cuántos minutos dice usted? Va a comenzar. Va a tener, Sergio va a tener 10 minutos con 22 segundos. Le pido que comience con su refutación. Adelante. Tiene 10 minutos y 22 segundos. Bueno, algo bien importante que debemos de descubrir y debemos de hacer entenderle a nuestro hermano cristiano. Él está hablando y está mencionando de todos los dioses paganos que están escritos dentro de la Biblia. Nada tiene que ver dentro de la Iglesia Católica. Eso debe de entenderlo y debe de comprenderlo. No puede estar revolviendo las cosas. ¿Por qué? Porque esas diosas nada tienen que ver dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Bueno, eso ahí debe de quedar bien en claro y debe de quedarse bien refutado eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar acusando a alguien de lo que hace otras personas, de lo que hicieron otras personas. Ahí debemos de entender eso. Ahora, mi hermano dice que ninguna persona ha hecho un milagro después de muerto. Ninguna. Y también dice que no lo cree o no lo sabe. Entonces nos damos cuenta que no está totalmente seguro en su fe, ni en lo que cree. Ahora le vamos a dar a entender, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, verso 21, ahí nos dice y nos habla el Señor y dice: aconteció que al sepultar a unos hombres, sumamente venían una banda armada y arrojaron el cadáver que iban a sepultar, y sin darse cuenta cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el muerto a tocar los huesos de Eliseo, revivió el muerto y se levantó por sus propios pies. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué significa? Este milagro que se está viendo, ¿qué significa? Que Dios puede hacer grandes cosas por medio de sus hijos, sean vivos o sean muertos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que recuerden a sus hijos que han dado testimonio. Le vuelvo a comentar. Él vuelve a asegurar y le refuto claramente con el Deuteronomio 18, versos 10, 11 y 12, donde él asegura que los que están hincados o están haciendo oración delante de una imagen están adorando. Y le vuelve a describir que la persona que está asegurando algo está practicando adivinación, y eso es aborrecible ante los ojos de Dios. A Dios no le agrada que sean adivinos, por eso Dios los expulsa. ¿Sí? Dice, Dios los va a expulsar delante de ti, tú debes de comportarte como Dios te lo pide. Ahora, le voy a preguntar a nuestro hermano. Dice nuestro hermano que no hay ninguna señal o ninguna imagen que sea respetada o sea venerada en las Sagradas Escrituras. Y él lo dijo claramente. Al menos creo que no lo hay o no lo sé. Eso da a entender que no sabe, que no está totalmente cimentado en lo que él habla. Le recuerdo que la serpiente de bronce, Dios ordenó a Moisés en el capítulo 21, verso 8, bueno, del 6 al 10 del libro de los Números. Dios le ordena a Moisés que se haga una serpiente, una imagen de una serpiente, en la cual Dios obraba los milagros por medio de esa imagen. Decía, todo aquel que sea mordido por la serpiente, con solo verla, con solo mirarla, quedará sano. Y el mismo Jesús se lo grita y se lo dice a sus ojos, ¿sí? En el capítulo 3 de Juan, verso 14, y se lo dice: ¿recuerdan la serpiente que levantó Moisés en el desierto? Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en el Hijo del Hombre, por medio de él tenga vida, y vida en abundancia. ¿Sí? ¿Cómo fue levantado el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo levantaron? Por medio del madero de la cruz.
Otra imagen que el hermano dice que no cree, pues que lo vea y que lo vea claramente. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Ahora Pablo entendió claramente por qué, porque los apóstoles eran simbólicos también, o sea, se manejaban por medio de símbolos. Primera Corintios 22, 23 y 24 dice: nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. ¿Cómo lo están mirando? Entonces, si Pablo está diciendo que proclaman a un Mesías crucificado, entonces Pablo es idólatra. Como él quiere dar a entender que el pueblo católico es así. Pablo es idólatra. Pablo está pecando de idolatría. ¿Por qué? Porque anda cargando a un Mesías crucificado, a una imagen muerta, que según él dice, pero lo dice claramente, lo dice bien bonito y bien hermoso. Pablo dice: este Mesías para los judíos es una locura, para los griegos un escándalo, pero para nosotros es poder, bendición y gloria de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, cuando una persona ora, se va directamente a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No está adorando lo que Él dice y está asegurando. Ahora, le vuelvo a refutar. Dice que la palabra veneración es sinónimo de adorar. Entonces, ¿por qué el evangelista Lucas en el capítulo 2 le llama venerable anciano a Simeón? Entonces, ¿Simeón es otro Dios? Que le enseñe entonces a su pueblo esa mentira, que Simeón es un Dios. Porque su nombre que se venera es a Dios, y Simeón es otro Dios. ¿Sí? La Santa Virgen María, ¿qué les dice? Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Imagínense, decir que adoramos a la Santa Virgen María es decir que tenemos a una diosa, que él no lo quiso decir, pero lo está asegurando con la diosa que está hablando en Hechos 19. Ella está clamando a Dios como todos los santos, como nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos, las imágenes no son ídolos, son representaciones. Por eso la escritura habla de los grandes hombres venerables. Sansón, uno de los jueces venerables y más amados del pueblo judío, porque detuvo la amenaza de los filisteos. ¿Sí? Ahora, si no obrara Dios, darles milagros. Imagínense, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 12 me parece también, que dice que Dios obraba tales milagros por medio de los paños o delantales que Pablo había usado, que tan solo bastaba con imponérselo a las personas y quedaban sanas, se expulsaban demonios, salían huyendo. Entonces, si exponen un pañuelo o un delantal o una prenda de un santo, ¿es idolatría? Que refute ese texto bíblico el hermano, que diga que eso es idolatría, que no mienta. También incluso en el capítulo 4, si es el 4 me parece, que dice que tan solo la sombra del apóstol Pedro pasaba sobre los enfermos y eran sanados. ¿Se dan cuenta? La mentira del enemigo. Dios sana a los hombres, ama a los hombres por medio de todos sus hijos que sean santificados. Y si tenemos una imagen, no la tenemos como Dios, si la tenemos como honra para la gloria de Dios Padre, dice 1 Corintios 1:2, porque ellos invocaron el nombre de Jesucristo. Ahora mi hermano me está diciendo que si tengo la imagen de cualquier santo y estoy hincado ahí, ya estoy adorándolo. Mentira. Mentira maligna. Le vuelvo a recordar y se lo vuelvo a refutar claramente. Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. Aquel que practica adivinación es abominable a los ojos de Dios. Y es lo que tratan de dar a entender.
Cuando ellos dicen, míralo, está adorando, míralo, está viendo. Como Dios le dijo a Natán, miras con ojos de hombre, mas el Señor mira el corazón del hombre. Eso lo debemos de grabar, que Dios mira el corazón de los hombres. Ahora, todos los ídolos que habla Pablo, incluso Pablo da a entender que ídolo no nada más es ese Dios pagano, sino también podemos hacer ídolo al dinero, a las necesidades. ¿Sí? Estaba hablando del Día del Señor, y también la Iglesia Católica honra el Día del Señor para adorar al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y lo tenemos en cuenta, como dice Mateo 23, verso 37 y 38. Dice, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu amor, a Él solo servirás. Y la Iglesia proclama eso. Tiempo. Muchas gracias, Sergio. Se te dieron tus 2 segundos. Pues bien, gracias por estar escuchando a nuestros amigos católicos y a nuestros amigos cristianos. Les hago el recuerdo de que los invitamos a exponer la verdad. Hemos terminado con los 10 minutos de refutación de ambas partes. A continuación, estaremos entrando a los 10 minutos de pregunta. Déjenme recordarle a los oponentes que tienen 1 minuto para formular su pregunta y 3 minutos para responderla. Va a comenzar con las preguntas Rodrigo Ubiarco. Y les pido que a los dos desactiven su micrófono para responder solamente, Sergio. Solamente para responder, usted activa su micrófono, y cuando responde, por favor, desactiva otra vez o activa otra vez su micrófono. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo, con tu primer pregunta. Ok. Le voy a hacer mi primera pregunta. ¿Orar es igual que rezar? Adelante, Sergio. Desactiva tu micrófono para responder. No le oí nada de la pregunta, hermano. Ok. Rodrigo, ¿puedes formular tu pregunta? Ok. ¿Orar es lo mismo que rezar? Vuélvesela a hacer, Rodrigo. Creo que no te está escuchando. Voy a dar el tiempo de manera que sean los 10 minutos de preguntas. Vuélvesela a hacer. ¿Orar es lo mismo que rezar? Antonio, Sergio, desactive su micrófono para responder. La pregunta ya fue hecha. ¿Cuál fue la pregunta? Porque nada más oí orar. La pregunta que le hizo Rodrigo fue, ¿orar es lo mismo que rezar? Orar es lo mismo que rezar, dependiendo de cómo usted lo quiera tomar. Porque muchas de las veces, la oración, cuando uno está en aflicción, repite uno lo mismo que uno necesite, y estamos orando. Ahora, yo siento que rezar, opinión mía y personal, nada más, rezar es orar con lo que ya dejaron estipulado. ¿Sí? Por ejemplo, orar el Magnífica que la Virgen ora, que habló, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que viene en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 46 en adelante. Esa es mi respuesta. Ok, muchas gracias. Rodrigo,
Continúa con la siguiente pregunta. Ok. Dame el significado de venerar. Significado etimológico de venerar. Recuerde que los judíos tenían muy pocas palabras para referirse a lo que es santo y sacro, ¿sí? ¿Por qué? Porque adorar significa amor total, amor al extremo, querer todo, y eso se le da a Dios solamente. Venerar significa respetar no nada más a los hombres de Dios, sino a los grandes héroes como del Antiguo Testamento y a los grandes héroes que han participado en la liberación de los grandes países. Se respeta y se venera la memoria de Benito Juárez acá en México, de Miguel Hidalgo, de ¿quién más le gusta? José María Morelos y Pavón. Se les respeta y se venera como los grandes héroes que son, mas no se les adora. Ese es el significado que es diferente de la adoración a la veneración. Bien. Ok. Mi siguiente pregunta. El diccionario de la Real Academia Española dice que venerar es uno de los significados de venerar es adorar. ¿Usted cree que el diccionario real de la Academia Española se equivocó al decir que venerar es una palabra sinónima y significa adorar? Debemos de recordar y debemos de entender, querido hermano, que la Real Académica Española, en la cual está regido nuestra forma de habla y la interpretación de palabras, nada tiene que ver con los escritos sagrados. Recuerda, el Nuevo Testamento se escribió en parte en arameo y griego y en hebreo. Y el Antiguo Testamento, por lo regular, todo se escribe en arameo y en hebreo. Si nos vamos al significado de lo que dice la Real Academia Española, con lo que ellos entendieron en aquellos momentos, le va a desvariar tanto, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, no podemos interpretar lo que un hombre da a entender en un lenguaje, un idioma formulado para un pueblo, ya que la Sagrada Escritura está hablando para otro pueblo, para otro tiempo, y su lenguaje y su escritura es totalmente diferente. Esa es mi respuesta. Bien. Anterior, usted pronunció a Benito Juárez y según su respuesta de ahorita, usted dice que no puede usar algo que no sea bíblico. Entonces, ¿por qué usted nombró a Benito Juárez? ¿Qué relación tiene Benito Juárez con lo bíblico? ¿O por qué usted lo pronunció? ¿Esa es su pregunta? Esa es mi pregunta. ¿Qué relación tiene Benito Juárez que nada tiene que ver con la escritura? Bueno, no le entendí porque nada más escuché Benito Juárez y es lo que preguntó, pero al parecer creo que esa es su pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver Benito Juárez con la escritura? Simplemente lo que le estoy dando a entender es que tanto en el Antiguo Testamento están los escritos de los grandes héroes como Sansón, hombre venerable, ¿sí? Como Simeón, hombre venerable, que no significa ser adorados. Esos son ejemplos de los hombres que son venerables. Y se los estoy comparando con los hombres de esta época, como Benito Juárez cuando liberaron a México, ¿no? Cuando apoyaron para el grito de la independencia y liberar la correlación que tienen estos dos, en que los dos fueron grandes héroes, ¿no? Sansón fue un héroe bíblico,
Moisés fue un héroe bíblico. Los profetas fueron grandes hombres de Dios, venerables, como las personas que hoy en día luchan por liberación de un pueblo oprimido por gobiernos. Esa es la relación. Ok, mi siguiente pregunta. Entonces, el significado de veneración, según el diccionario de la Real Academia Española, es para dar a entender su etimología o lo que significa de adorar, y eso es, según está un inciso 2, que es para religión, que da a entender que venerar es adorar. Entonces, nos da a entender el diccionario, el significado según de la Real Academia, que nos da a entender parte de la etimología bíblica de la palabra venerar en religión, ¿sí o no? Le voy a responder conforme lo que yo creo y lo que he visto a través de la historia de la salvación, ¿no? Le vuelvo a repetir, España como nación nace muchísimo después de lo que es la historia sagrada, ¿sí? Y sus interpretaciones que ellos dan como seres humanos son para nosotros. Y simplemente nada más le voy a hacer la comparación. Usted vea qué significa la palabra. Usted dice que la palabra venerar es igual a adorar en la Real Academia Española, y busque en la Real Academia, no es cierto, busque en los escritos hebreos qué significa adorar y qué significa venerar. No es igual. Es un vocablo que ahorita no recuerdo, que se le da precisamente nada más a Dios como adorar, que viene de la línea del escritor sagrado eloísta, de Elohim, de Dios. Y la veneración viene del mismo escritor sagrado, pero es en respeto a los hombres de Dios, que no es lo mismo. La veneración que tienen a los hombres de Dios a la adoración que se le tiene a Dios. Es mi respuesta. Ok, bien, como usted dijo acerca de del diccionario de la Academia, bien, le voy a hacer una pregunta conforme a la palabra griega. Vamos a ver, según el diccionario Strong G4576, tiene la palabra venerar y lo traduce como adorar. La palabra es para venerar es sebomai. Entonces, si la palabra veneración, si la palabra venerar significa adorar, entonces este diccionario está mal en su significado o está bien. La palabra griega sebomai significa venerar y adorar. Ese es el griego. A ver, deme su respuesta. No se le oyó, bueno, no le oí bien la pregunta. Se entrecorta la pregunta. Pero le vuelvo a repetir lo mismo que le he estado respondiendo, o sea, adorar significa amor extremo a Dios. En nuestro entendimiento, nosotros como seres adorables, que adoramos a Dios, seres que estamos adorándolo al Señor en el Espíritu y en la verdad. Veneración significa respeto. Respetar tanto como hombres de Dios como gente normal. ¿Sí? Podemos encontrarnos y ojo, no es igual, le vuelvo a repetir, no es igual. Tiempo. Las mismas palabras. Sí, diga. Se terminaron los 10 minutos de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ahora, quien le toca preguntar a Sergio va a tener los mismos 10 minutos, y a quien le toca contestar las preguntas va a ser Rodrigo Ubiarco. A mi señal, comienza con sus preguntas, Sergio.
Adelante, comienzan sus 10 minutos de preguntas, Sergio. Primera pregunta. Dios es cruel y malo que al poner una imagen de una serpiente de bronce, Dios estaba pensando, o usted cree que era un ídolo en aquel tiempo. Si Dios daba la oportunidad de sanarse a través de esa imagen, de esa serpiente, ¿es un ídolo para usted? Es la pregunta. Usted dijo que había representaciones dentro de la palabra del Señor. Dentro de la salvación, la serpiente de bronce significaba, como dijo Jesucristo en Juan 3, ¿sí?, que el Hijo del Hombre sería levantado igual que la serpiente en una estaca. Es una representación de salvación. Por eso el judío miraba la serpiente y era curado, era salvado de la mordedura de la serpiente. Una cosa muy diferente es que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre Yahweh, haya mandado a darle adoración o veneración a las imágenes. Por eso el rey, cuando empezó a destruir los lugares altos, ¿sí?, destruyó la serpiente. ¿Por qué? Porque en el transcurso del paganismo judío, ellos ya le rendían culto a la serpiente de bronce. Por eso ese rey, cuando tomó el trono, agradó a Dios y destruyó los lugares altos, o sea, los altares. Así que la serpiente de bronce, el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, la utiliza como una tipología de su crucifixión. Esa es mi respuesta. Gracias, Rodrigo. Bueno, Adelante. Pregunta. Al parecer no me entendió. Yo le pregunté a usted, ya que usted dice que el católico... Hermano Leonardo, que reformule su pregunta o que haga otra pregunta. Voy a detener el tiempo aquí. Si quiere hacer la pregunta, vuélvala a reformular, Sergio. Le reformulo la pregunta. ¿No? Ahorita ya detuve el tiempo. En 2 minutos 50 segundos. ¿Usted siente que su oponente no la entendió? Solamente reformúlela y continúa el tiempo a mi señal. Adelante. A su interpretación de usted, al decir que la persona se posa ante una imagen, está adorando y está blasfemando, le entiendo. ¿Qué opina de la adivinación en usted? ¿Le cree a la palabra de Dios que dice el Deuteronomio 18, 10, 11 y 12? ¿O cree en su propia interpretación? Esa es la pregunta. Bien. Primero, yo soy cristiano evangélico, no soy adivino, no soy brujo, no leo cartas. ¿Sí? Dentro de la palabra del Señor, el postrarse y rezar es orarle a Dios y es dar oración, es darle adoración a Dios. ¿Por qué? Porque tienes una comunión y nuestra comunión de nosotros es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una común unión. Y esa común unión solamente la tenemos en oración, en el rezo. En esa es la adoración de Dios que tenemos. Porque solo a Dios adorarás, le dice Jesús a Satanás, y hay otro texto en Juan capítulo 4, donde dice que nosotros adoraremos en espíritu y en verdad. Así que su pregunta está atacando a mi persona diciendo que yo soy brujo o que leo cartas o soy divino. No,
Eso es conforme a lo que se expone de la palabra del Señor. Yo como conocedor de la palabra de Dios sé qué es lo que debo de decir y hasta dónde debo de obedecer la palabra del Señor, porque está escrito y tenemos que tener obediencia, reverencia y respeto por su bendita palabra. Así que la palabra Amén. orar, la palabra adorar es Usted venerar. dice que, bueno, ya quedamos claro que no es cierto lo que dice, ¿no? Pero vamos a la próxima pregunta. Usted dice que nadie, ningún ser santo, ningún santo, Dios hace milagros por medio de él después de que mueren, que ninguno puede hacerlo, que Dios no puede hacer esos milagros por medio de un santo que ya falleció, ya está descansando. Le pregunto, ¿por qué la segunda de Reyes habla que esos bandoleros llevaban al muerto, perdón, y caen en los restos de Eliseo y se pone de pie? Según a lo que usted interpreta que no pueden interceder nadie, entonces aquí Dios está mintiendo. Esa es mi pregunta. Primero, Dios no miente en su palabra es verdad. Segundo, Ya lo dijo todo. Ya lo Elías, dijo. segundo, Perdón. Elías Fue Eliseo. pasó. Hermano, Isoña, estoy respondiendo, que no me interrumpa. Adelante, Rodrigo. Bien, primero, Elías fue arrebatado en un torbellino y dijo Eliseo, quiero una doble porción. ¿De qué? De la unción. Entonces, Elías pasó la unción del Espíritu Santo a Eliseo. Él dijo, si ves que soy arrebatado, tendrás la doble porción que tú deseas. Ahí hizo un paso de la unción de Elías a Eliseo. Y Eliseo tuvo una unción doble. Y él no pasó la unción a uno de sus discípulos. ¿Sí? Porque del Antiguo Testamento, la tradición es de que todo judío tenía por estima a su maestro y el maestro le pasaba la sabiduría. Entonces, Eliseo no pudo pasar la unción y se la llevó a la tumba. Por eso cuando tocaron ese cuerpo, tocó los huesos, era porque la unción que reposaba en Eliseo todavía estaba en él. Y el Señor Dios Todopoderoso, al tocar ese cuerpo, los huesos de Eliseo, dio vida a ese ser, ¿sí? Por la unción que él tenía, la doble unción que Eliseo tenía. Eso está escrito. Adelante, Sergio, con su siguiente pregunta. Pues hoy conocí la interpretación de título 2 de Segundo de Reyes, ¿verdad? Bueno, Continúa ya con su pregunta. vamos a la pregunta. Dice que Dios no obra milagros por nadie, por medio de nadie. Le vuelvo a repetir, ¿no? Nada tiene que ver lo que usted habló de Eliseo, Hágame su cuando pregunta. le pide eso, ¿no? Ahora, Hágame su pregunta. si Sí, Dios no obra adelante. milagros por medio de los santos o de las imágenes o de las cosas, ¿por qué salían los con tan solo usar un pañuelo o un delantal? Daban tan solo con pasar la sombra de Pedro. Explíqueme, ¿son ídolos ellos? Bien, le voy a explicar. Primero, Pablo era ungido por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu, tenía una unción como apóstol de Dios.
Segundo, usted está errado en su pregunta porque una camisa o un trapo no es una imagen, menos una imagen religiosa. Al menos que esa imagen trajera, que esa camisa trajera la imagen de la Virgen María, que aunque lo dudo. Segundo, Pablo estaba vivo, no muerto. Yo dije en mi exposición que todos los apóstoles intercedían ante Dios en oración vivos, muertos no. ¿Sí? Pedro, en el capítulo 5, creo, de primera de Pedro, dice que la sombra, que fue un texto que usted agarró, dice que la sombra sanaba. ¿Por qué? Por la unción del poder del Espíritu Santo que moraba en Pedro. Por Tiempo, eso era la sanación a los enfermos. tiempo. No por una imagen, ¿a poco es ungida? Una imagen. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Se acabó el tiempo de preguntas y respuestas. Hasta aquí vamos a concluir con nuestros últimos 10 minutos, donde podrán tener su última refutación y a la misma vez podrán despedirse. Así es que les pido, por favor, que comiencen con su refutación y que terminen con su despedida. Adelante, Rodrigo. Bien, amén. Bien, yo había dicho que él no iba a tocar ninguno de mis argumentos y mucho menos iba a dar el significado etimológico de venerar, ¿sí? Pero aquí vemos la palabra en Isaías 58:13 que aparece la palabra venerar, que dice, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad. Entonces es la palabra en el griego 35:13, que es en el Strong, la palabra que es kabak. Viene de la raíz kabet, raíz primaria, ¿sí? Y esta palabra es en el hebreo, el significado de venerar significa, el significado de adorar significa venerar, ¿sí? Porque Jehová pide adoración, según Isaías 58:13. Entonces, la palabra hebrea lo traduce como venerar. Así que venerar significa adorar. Y mi oponente no pudo tocar ninguno de mis argumentos. No me demostró lo contrario. A ninguna imagen se le da veneración. Bíblicamente no pudo. Usted está viendo, si usted es una persona que realmente está escuchando, usted está viendo que yo le demostré conforme en el diccionario de la Real Academia, le estoy demostrando conforme a la palabra en el griego, según Isaías 58:13, que la palabra es kabá. Griego 35:13, en el Strong usted lo puede checar. Hechos capítulo 19, versículo 26, a la diosa Diana se le daba veneración. Y lo vemos en la palabra de el Strong griego 45:76. Es la palabra griega para veneración, es sebomai. Y significa adorar, honrar, adorar, piadoso, temeroso de Dios. Esa palabra de venerar significa adorar. Así que ya probado que la palabra venerar es para adorar a dioses falsos, como se veneraba la diosa pagana Diana, al postrárseles a las imágenes y se les ora o se les reza, es darle adoración. Cuando usted se postra ante una imagen, está rezándole, está dándole adoración a esa imagen. Que no lo engañen. Hoy en día, dentro de la Iglesia Católica Romana Apostólica, hay un movimiento carismático que él no cree en las imágenes, ¿sí? Y ese movimiento carismático a nivel mundial está agarrando fuerza en diferentes lados porque ya hay muchos carismáticos que ya no están creyendo en las imágenes. Y si no, en estos 10 minutos que le toca a mi oponente, que me niegue lo que yo estoy diciendo, que es mentira, ¿sí? Entonces, cuando usted se le postra, así como en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, que Cornelio corrió y se le postró a Pedro,
Y Pedro no aceptó esa veneración, no aceptó esa honra. ¿Por qué? Porque Cornelio lo hacía como un ser divino. Ahora, él dice en una de sus argumentaciones, es que él no sabía que Pedro era un hombre y que pensaba que era una persona divina, pero antes de eso se le dio una revelación por medio del ángel. Y el ángel en el capítulo 10 y capítulo 11 le especifica realmente quién es Pedro. Ese hombre, dice la palabra de Dios, te hablará palabra de salvación. Así que por lo tanto Pedro no aceptó esa veneración, como Pablo no aceptó tampoco esa veneración, esa adoración como un Dios, cuando le iban a sacrificar toros a él y a Bernabé, no la aceptó. A Silas, perdón, creo, Silas o Bernabé, no me acuerdo muy bien ahorita. No aceptó esa veneración, esa adoración, ¿sí? Y aquí mi oponente dice que en el pueblo judío, la salvación primeramente es para el judío, después para los gentiles, que viene siendo el griego, que nosotros entramos dentro de las 10 tribus dispersadas del pueblo de Israel, ¿sí? Pues somos gentiles. Y conocemos la palabra del Señor, y solo a Dios adorarás. Cuando fue tentado Jesús por Satanás, dijo, escrito está, solo a Dios adorarás, ¿sí? O sea, solo a Dios venerarás. Él no pudo tocar ninguno de mis argumentos, menos irse a la etimología. Cuando se le hizo la pregunta acerca de si veneración significa adoración, él dio un rollo que mira, que es, nada que ver, no contestó ninguna de mis preguntas. Que la Real Academia, mira, que, o sea, pero se la hice bíblicamente conforme al texto hebreo y griego y a la etimología de Strong, que veneración es adoración, y él solo lo negó. Y tilda, no, que usted, que para que los hermanos escuchen, así que usted, todo lo que usted dio, que no fue dentro de la palabra de Dios es mentira, y usted quiere engañar a la gente para dar a entender que la adoración o veneración a las imágenes es correcta, y bíblicamente usted no lo pudo demostrar y no lo va a demostrar, porque usted salió fuera del argumento. Usted nunca demostró realmente qué significaba veneración, ¿sí? No aceptó ninguno de los diccionarios de de la Real Academia Española, del diccionario de Strong, no lo aceptó usted, ¿sí? Entonces usted, si no acepta las traducciones bíblicas que fueron traducidas por hombres sabios con el entendimiento, ¿sí? Y con la ortografía que tenía que ser entendible para las personas que iban a leer esas traducciones, usted no cree los significados de la etimología de las palabras, usted no cree nada. Aún está un sacerdote que se llama Luis Toro, que dice que católico instruido jamás va a ser protestante. Y aquí vemos realmente que esta persona que es católica romana, según es instruido, no aceptó lo que yo les puse bíblicamente y conforme a los diccionarios. Él no pudo demostrarme lo contrario. Así que por lo tanto, veneración es adoración. Usted lea en una Biblia católica que tenga los libros deuterocanónicos y va a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, que la Reina Valera, que es traducida del latín al español, traduce veneración como adoración. Usted lo va a checar. Aquí mi oponente tampoco me pudo demostrar, porque yo usé una Biblia traducida del latín, ¿sí? No fue una Biblia traducida del griego, aunque ahorita hay muchas interlineales, no. Simplemente le estoy usando la Reina Valera 1960, que fue traducida del latín al español. Y lo que la tradujeron, la palabra veneración, la pusieron como adoración. ¿Por qué? Por la etimología de esa palabra. La etimología de veneración es adoración. Tiene varias etimologías como honra, ¿sí? Esa es una de ellas. Y ahí tiene muchas. Él usó que vio la consolación del pueblo de Israel y que
un anciano venerable, ¿sí? ¿Sí? Pero tenemos también que las palabras en el griego tienen diferentes significados y el griego usa una de las palabras exactas para definir venerar, para definir honra, ¿sí? Y la etimología de venerar en los dos textos bíblicos que yo le di, aparece venerar y aparece traducida como adoración. Él no pudo tocar ni responder, mucho menos una de las preguntas que le hice. Él dice, le pregunté, rezar y orar es lo mismo. Oh, es que según, es que si esto, es que si aquello, no se define. Ahora me dice que yo no me defino en mi creencia. Le estoy dando defensa de lo que yo creo y hasta dónde he llegado. Para mí el rezar es lo mismo, es orar y es adorar a Dios. Eso significa, según el catolicismo romano, tiene el significado de rezar como orar y como adorar a Dios. Usted chéquelo. Ahorita hay muchas cosas en internet que usted los puede checar y puede ver que el significado de rezar es oración y es adorar a Dios. Te Así queda que un él no minuto, pudo Rodrigo, tocar por favor. Despídete. ninguno ni responder. Bien, mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Visiten mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Fue un gusto compartir con ustedes. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones. Gracias, Rodrigo. Pues bien, como podemos haber escuchado la última refutación y también escuchamos su despedida. A mi señal, por favor, César, me pido que comience con su último refutación y con su despedida. Adelante. Sí. Bueno, Sí, adelante, César, con su despedida. usted me dice qué horas luego. Adelante. Tiene 10 minutos para su última refutación y su despedida. Puede empezar. Órale. Da mucha tristeza ver a una persona que se cree preparada, más las interpretaciones, dice que manejó una Valera. Le recuerdo que la Biblia barre 1000 equivocaciones y errores, y no solo, no yo lo digo, por ahí anda circulando un video en el cual un pastor no católico lo anda demostrando. El opositor debe de entender y debe de comprender que no somos rivales, somos enemigos, ¿sí? Yo no lo considero mi enemigo. Entiende, no comprende, no tiene discernimiento, ya no es culpa mía, la de él. Si quiere entender, no quiere comprender. Él dice que yo no le contesté nada. Todo está grabado. Todo está grabado y él jamás pudo contestar y pudo asegurar nada. Siempre se fue a las imágenes idolátricas de los ídolos paganos, y yo siempre se lo recalqué, que eso nada tenía que ver dentro de la Iglesia Católica. Eso debe de quedar muy claro. Ahora, sus falacias que tiene, tratar de interpretar con una sola palabra toda la Biblia, y él dice interpretar las Sagradas Escrituras con una sola palabra, en griego, en arameo o en hebreo, para que pueda entender bien. Debe, si quieres arameo, griego, o interpretar arameo, griego o hebreo, debe de ver todo el texto bíblico, porque si no vive en una fábula, sigue en su falacia, ¿sí? Ahora, él jamás pudo refutar cómo Dios obró el milagro de darle cuando al sepulcro de Eliseo.
¿sí? Y se inventó una falacia más que le dio la vida porque tenía la doble unción del Espíritu Santo y no sé qué. No sé qué tanto más, qué rollo echó. Dice que yo le eché un rollo, no sé, no sé qué tanto inventó de ahí de capítulo 2 de la Segunda de Reyes, cuando él pide ese don, le pide a Elías. Nada tenía que ver con lo que le estaba yo hablando, ¿verdad? Pero pues su afán de mentir, de seguir engañando a la gente. Él dice que no quedó de imagen, que las imágenes estén permitidas. Él dice que no. Pues ya le marqué muchos textos bíblicos donde Dios permite eso. Incluso hasta el mismo Pablo andaba anunciando crucificado. Él dice que no, pues yo le respeto lo que él cree. Nada más que debe de tener en cuenta que no le debe de mentir a la gente. ¿Por qué? Porque estamos buscando la verdad. Vamos a buscar la verdad. Y la verdad, como dice Juan 8:32, nos tendrá que liberar. ¿Sí? Ahora, algo bien importante que mi hermano, yo creo que porque su orgullo de, no sé si sea pastor o no lo sé, ¿verdad? Su orgullo ha de haber quedado mancillado al no poder refutar. Él dice que precisamente tienen que ser personas vivas para que se vea la intercesión por medio de Dios. Pues Eliseo no estaba vivo. Las prendas no eran personas. No lo leer, pues es problema de él, ¿sí? Ahora, él se quiere basar a la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Debe de entender y debe de saber que la Real Academia de la Lengua Española viene del pueblo español, que es un pueblo totalmente mixto. Es un pueblo creado por muchas culturas. Una de ellas sabe que él es estudioso, viene de los cátaros, de los árabes, que son herejes y creen lo que ellos están escribiendo, que venerar es igual a adorar. Pero pues es respetable lo que él dice, ¿no? Ahora, dice Pablo en la primera carta de los Corintios, en el 12, no me acuerdo bien ahorita, que dicen que muchos tienen el don de la palabra y él quiere tomar ese don de la palabra, pero palabra griega, palabra hebrea, para dar a entender lo que él cree. Pablo se preocupó de entendimiento para que la gente, yo como ex misionero, en lo personal se lo vuelvo a repetir, como misionero trato de hablar para que la gente más humilde me entienda, ¿sí? Y quedó demostrado totalmente que una imagen no es un ídolo. Ídolos son aquellos que están en contra de Dios. Ningún santo, ninguna imagen es un ídolo. Y por último, cosa que no lo quiere aceptar, ¿no? En el Deuteronomio 10 se lo recalco y lo debe de aprender bien. En el capítulo 10 del Deuteronomio habla que aquel que quiere ser adivino es abominable ante los ojos de Dios. Y él, dentro de sus interpretaciones, cuando la gente más humilde está en oración y si hay una imagen enfrente, él dice que está adorando esa imagen, convirtiendo en adivino porque está dando testimonio de lo que no sabe, de lo que no ve. Jesús, por medio del Espíritu Santo, les mira el corazón del hombre y el con ojos de vida tenga esos ojos de Dios, para que tenga ese corazón amable, al decir y al asegurar que las personas que están orando o están rezando
Están adorando una imagen. Él está tomando el término del adivino, está adivinando, y con todo respeto, debe entender la palabra. Ya no se deje ser abominable ante los ojos de Dios. ¿Sí? Ahora, así como Jesús fue levantado en el desierto, Dios no condenó a Cristo. Al contrario, por medio de Cristo Dios nos liberó. Dice la carta a los Colosenses en el capítulo 2, que nos rescató de esa ley dura, de esos preceptos que nos acusaban día y noche. Pero Él dice que no. Él dice que es un ídolo. Ídolos son todas aquellas personas que van a otras deidades, tanto como el dinero, como los dioses paganos. Amun-Ra, Anubis, todos esos dioses es lo que Dios está prohibiendo. Nada tiene dentro de la Iglesia Católica. Decirle que ya te refuté o ya te estoy refutando todo esto, es como si yo me sintiera soberbio y vanidoso. No. Decir que compartimos la palabra de Dios es aceptar la orden y mandato divino. Le vuelvo a repetir, si él sigue creyendo que en la iglesia tenemos ídolos, es su pensamiento de él. Nada tienen que ver la Cena Santa con un ídolo. Nada tiene que ver la Virgen María con un ídolo. ¿Sí? Entonces, pues con todo respeto, queridos hermanos, que todo está grabado, todo está escrito, no lo edite el hermano. No el orgullo de decir, lo refuté. Eso es soberbia. Últimos minutos, Sergio, por favor, se despide. Bueno, muchas gracias. Nombre César Sergio Pérez Reynoso. Fui misionero y sigo al servicio del Señor. Buenas noches. Bueno, gracias a todos los que han estado escuchando. Dentro de 15 días, el próximo debate será María, ¿tuvo más hijos? El debate se llevará a cabo con Leonardo Lozano y el oponente a defender será Rodrigo Ardón. Así es que los esperamos dentro de 15 días. Sean bienvenidos ustedes, católicos y cristianos, para poder presentar defensa de lo que ustedes creen. Recuerden, el próximo debate será marzo 31 del año 2018. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.